Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI en nuestra segunda parte, nuestra segunda hora, y hablando de la sociedad judía, de la sociedad de Jerusalén en el siglo I. Obviamente el primer lugar lo ocupaba la parte religiosa, el mundo religioso. Hay una especie de pirámide, sumo sacerdote con su Sanedrín, los sacerdotes, los escribas y demás. Ahora, el mundo sacerdotal era bastante más complejo de lo que nos podemos imaginar. Haciendo así en titulares o en esquema, como si fuera una gran pirámide. En la punta de la pirámide estaba el titular del sumo sacerdote en funciones. En tiempo de Jesús era Anás y Caifás, el que había sido y el que era, porque el que había sido el que llegaba al grado sumo de sumo sacerdote, valga la redundancia, era ya de por vida. Estaba 1 año, 2 años, X número, pero pertenecía al grupo de los eméritos. Si vamos a jugar con las comparaciones, para que entendamos, el sumo sacerdote era la máxima autoridad en el mundo religioso, como podríamos decir el Papa en la Iglesia Católica. Era el sumo sacerdote, el que tenía la última voz, el que tenía la última palabra, el que presidía el todo en función, la autoridad de Dios en la tierra. Vamos a ponerle de esa manera. Ese era el sumo sacerdote en el mundo judío. Ahora después había, en la segunda escala, los sacerdotes jefes. Y los sacerdotes jefes, el más importante era el jefe supremo del templo. O sea, el sumo sacerdote, el que tenía toda la autoridad sobre la doctrina, sobre la última palabra y demás. Y obviamente Jerusalén era importante por muchas razones, y una de ellas porque era la sede del templo de Jerusalén, del templo de Yahvé, del templo que había prometido David, que había construido Salomón, que había sido el centro de la vida creyente del pueblo de Dios. Entonces había un jefe supremo para ese templo, era el encargado del templo. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, el rector en Nueva York, el rector de la Catedral de San Patricio, es la máxima autoridad en la Catedral de San Patricio. Sabe que el que preside ahí es siempre el arzobispo de Nueva York, pero él es el que corre con toda la responsabilidad. Lo mismo el que corre con toda la responsabilidad de la Basílica de San Pedro, de la Catedral de San Juan de Letrán, de la Catedral de la Virgen de Guadalupe, etcétera, de la Basílica de la Virgen de Guadalupe, etcétera. Igual había una persona responsable del templo. Ahora, había 3 ramas dentro del templo, porque había 3 secciones que había que mantener en el templo: el culto, la vigilancia del templo y las finanzas del templo. Para el culto había los jefes de las 24 secciones semanales y de sus turnos diarios. O sea, cada día de la semana tenía un turno, y cada turno era de 1 hora. Eran 24 secciones semanales, 24 secciones horarias. Y entonces, ¿quién tenía su turno? ¿Quién tenía que estar al frente de cada...? Entonces había el jefe del culto. Después había en la vigilancia del templo. Había una persona encargada de la vigilancia del templo. Los vigilantes del templo van a ser los que van a ir a buscar a Jesús al huerto de Getsemaní, porque dependían, era la guardia, no la guardia pretoriana, pero sí la guardia que protegía que no hubiera desmanes, que no hubiera pocas vergüenzas en el templo, que no hubiera robos, que no hubiera violencia, etcétera. Los guardianes del templo son los encargados de la vigilancia. Y luego, obviamente, las finanzas del templo. El templo movía muchísimo dinero. Ofrendas que se hacían, diezmos que se daban, sacrificios que se compraban, animales para el sacrificio, etcétera, donaciones, como ocurre hoy en día. No es lo mismo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que es prácticamente conocido por todos nosotros, o que uno se imagina, las limosnas que pueden entrar en la Basílica de la Virgen de Guadalupe en México, en la Ciudad de México, donde llega a un promedio de 8 millones de feligreses al año, que lo que puede haber en una aldeíta, en lo alto de una montaña, en un barrio pobre no digo ya el valor emocional y el valor espiritual, eso es aparte, el valor monetario. Pues el templo de Jerusalén, el centro de toda la religión judía, manejaba mucho dinero porque llegaba mucho dinero. Entonces había
tres tesoreros encargados de las finanzas. ¿Me siguen? Sumo sacerdote. Después de los sacerdotes del jefes, el jefe supremo del templo, que tenía debajo de él al encargado del culto, al encargado de la vigilancia, al encargado de las finanzas, que a su vez tenían debajo a una serie de personas. El tercer escalafón en la vida sacerdotal del templo de Jerusalén eran los sacerdotes. Los sacerdotes que no tienen nada que ver con los sacerdotes de hoy en día de la Iglesia Católica, de las iglesias cristianas, de los pastores cristianos. Lo único que tenemos en común es el nombre. Las funciones eran sí, me apuran parecidas, pero era otra cosa. Era otro, está mal decirlo, pero así entendemos, era otro negocio. El negocio de la espiritualidad de otra forma. Los sacerdotes, había 24 secciones semanales. 24 secciones, o sea, la semana dividida en 24 segmentos. Cada segmento eran de 4 a 9 turnos diarios, para cada una con 7.200, aproximadamente 7.200 sacerdotes. O sea, pensemos que durante la semana se dividían 24 secciones y cada sección tenía de 4 a 9 turnos diarios. O sea, el día dividido en 4 o en 9 secciones. 6 por 4, 24, 9 por 3, 9 por 4, sí, más o menos. 6, cada 4 horas, cada 6 horas, había un sacerdote ofreciendo sacrificios, ofreciendo oraciones, ofreciendo sobre todo sacrificios, ofreciendo el sacrificio del incienso, el sacrificio del aceite, el sacrificio de los animales y demás. Eso movía un promedio de 7.200 sacerdotes semanales. O sea, eso indica la cantidad de sacrificios y de ofrendas que se llevaban a cabo en el templo de Jerusalén. Y luego como parte ya de segunda categoría estaban los levitas. Los levitas, que era el clero menor, eran 24 secciones semanales, compuestas cada una de cantores y músicos, de servidores y guardianes del templo, que estos tenían eran más que los sacerdotes. Había como 9.600 levitas. O sea, vamos por partes, vamos a repetir para que nos hagamos una idea. El conjunto de la religión judía estaba manejada por la casta sacerdotal. En la pirámide de la casta sacerdotal, la figura más importante era el sumo sacerdote, que cada cierto tiempo se cambiaba, cada cierto tiempo era responsable el máximo y presidente del templo, y que solía pertenecer al grupo de los saduceos y que colaboraban normalmente con el Imperio Romano. Su cargo era vitalicio, o sea, el que elegían sumo sacerdote sabía que se moría como sumo sacerdote. Pero los diversos procuradores romanos nombraban y desnombraban al sumo sacerdote cuando les parecía bien. O sea, aun cuando en teoría el que era nombrado era vitalicio, cuando la dominación romana se ejerce sobre el pueblo judío, el pueblo de Israel, los procuradores hacían lo que les daba la gana, hablando rápido y vulgar. El sumo sacerdote era la suma autoridad, era el vicario de Dios en la religión judía. Después del sumo sacerdote estaba el jefe supremo del templo. Si la religión era el judaísmo, el lugar del templo, de ejercer el judaísmo, era el templo. Por tanto, la segunda autoridad en el mundo religioso era el jefe supremo del templo. El jefe supremo, que tenía a su vez 3 secciones, 3 grupos que controlar: el grupo del culto, el grupo de la vigilancia del templo y el grupo de las finanzas del templo. El grupo del culto el culto se llevaba a cabo durante la semana, y la semana se dividía en 24 secciones, en 24 grupos, que a su vez tenían sus turnos diarios. Medio complicado, pero así era. La vigilancia del templo eran los guardianes del templo. Los guardianes del templo van a tener que ver, por eso también un poco se los cito,
cuando van a prender a Jesús, van a prenderlo los guardianes del templo. Algunos soldados herodianos, pero sobre todo los guardianes del templo, que en el fondo tiene su lógica, porque a Jesús lo llevan preso los sumos sacerdotes, que son los que van a toda la casta sacerdotal, el jefe supremo del templo, el sumo sacerdote en funciones. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué no participan soldados romanos? Porque los romanos no intervienen. Los romanos estaban para proteger al procurador romano y que se cumplieran las leyes romanas. Las leyes judías, por eso, si hubieran tenido autoridad, hubieran prescindido de presentarlo al procurador romano. Mientras tanto, ellos lo mueven. Y las finanzas, eran mucho el dinero que se movía en el templo, estaba manejada por 3 tesoreros. Eso, la primera y la segunda parte. Los que llevaban el trabajo fuerte, el trabajo duro, eran los sacerdotes, que estaban divididos en turnos diarios en las 24 secciones semanales. La semana estaba dividida en 24 bloques. De esos bloques, en cada uno de esos bloques había de 4 a 9 turnos diarios y había aproximadamente 7.200 sacerdotes ejerciendo el templo. Uno de ellos conocemos el caso de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que está ya viejo, Isabel está pasada de fecha, no han tenido hijos, y entonces un día en que le toca el servicio al templo, el servicio del incienso y de la ofrenda de las víctimas y demás, se le aparece el ángel, le cuenta que Dios ha escuchado su lamento, que no va a quedar sin descendencia, y él, al fin y al cabo eclesiástico, dice: sí, vente con ese cuento, yo ya viejo, mi mujer en la menopausia, y dices que voy a tener un hijo, cuéntale a otro ese cuento, y no se lo cree. Y entonces el ángel le dice: te vas a quedar mudo, y se queda mudo. Y la historia de Juan el Bautista, bueno, cada cierto tiempo les tocaba y estar en el templo, cumple su tiempo y se vuelve a su aldea, se vuelve a Ain Karen. Ain Karen hoy en día es un barrio precioso, por otro lado, un barrio de Jerusalén, pero era una aldea en las montañas de Judea, un sitio espectacular, un sitio realmente maravilloso. Bueno, pues allí vivía su vida normal y corriente, y cuando le tocaba el turno semanal iba al templo, bajaba a Jerusalén, porque estaba en la montaña él también, bajaba y subía a Jerusalén y ofrecía el turno que le tocaba. Ahora los levitas eran los que tenían a su cargo todo el mantenimiento del culto. Tenían a su cargo el que estuvieran los aceites listos, tenían a su eran, si cabe la comparación, un poquito pobre, pero vendrían siendo los sacristanes de hoy en día. Los sacristanes encargados en el templo, en las parroquias, en las iglesias, de hacer funcionar que las cosas funcionen. Y dentro de ellos había 2 grupos: los cantores y músicos y los servidores y guardianes del templo. Y eran en total, controlados por los levitas, alrededor de 9.600 personas. O sea, 9.600 y 7.200, 9 y 7, 16 y 16.800, 17.000 personas en torno al templo. Eso es el grupo, más 16, 17, 18.000 personas en torno al templo, vivían y manejaban el templo. Era todo en una ciudad en que en tiempos flojos había 25.000 habitantes, solamente se llegaba a grandes momentos en las grandes fiestas, que podría llegarse a 50, 100, 200.000 personas, pero el resto del año era, pues eso, la mitad de la ciudad de Jerusalén vivía del templo, vivía de la religión.
La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 10018 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI y quiero recordarles nuestro día de recreo y de asueto el día 13 de agosto. También para el próximo sábado 4 de agosto tendremos un seminario, si Dios permite, en la parroquia sobre un tema bíblico sobre el Nuevo Testamento. Introducción al Nuevo Testamento, porque, como les decía también los otros días, vamos a comenzar ya mismo en noviembre la lectura del Evangelio de San Lucas, y el ciclo C es el ciclo que nos corresponde en esta ocasión, y por eso quiero y que nos introduzcamos en el Nuevo Testamento. Por eso vayan tomando nota: agosto 4, encuentro bíblico, encuentro seminario, taller en la parroquia de San Columba, situada en la calle 25 entre 8ª y 9ª avenidas. No falten, traten de no faltar, de podernos encontrar en ese día. Y volviendo al sumo sacerdote, Israel en el tiempo de Jesús era una auténtica teocracia. El clero, que en primer lugar constituye la nobleza, y el sumo sacerdote en funciones en la época en que no había rey, era el miembro más importante del pueblo. O sea, viene a sustituir el sacerdote, además de las funciones religiosas, las funciones de gobierno. Claro, ellos se quejan de que no pueden sentenciar a muerte. Las penas de muerte eran reservadas para el procurador romano. La situación del sumo sacerdote se debía al carácter cultual de su cargo. Para él era la eterna santidad, que le confería su función y le capacitaba para realizar la expiación por la comunidad en calidad de representante de Dios. Ahora, este carácter de la representación de Dios le era conferido por la investidura, el vestirse, la entrega de los ornamentos del sumo sacerdote, que constaban de 8 piezas. O sea, era un hombre común y corriente como usted y como yo, pero para poder ejercer las funciones de sumo sacerdote, sumo y eterno sacerdote, que será después el de Melquisedec, el de la carta a los hebreos, para ejercer su puesto había que investirse, ponerse las vestimentas
que le conferían esa... Mientras tanto, era un ciudadano común y corriente. Solamente era sumo sacerdote en el momento en que se ponía los ornamentos, las vestimentas. Y cada vestimenta tenía un carácter especial. Y eran de 8 piezas. Estos ornamentos poseían virtud expiatoria. O sea, cada uno de estos ornamentos expiaba, limpiaba, libraba, perdonaba un determinado pecado. Cada una de estos expiaba determinados pecados, cada una de las 8. Precisamente por eso estos ornamentos eran para los judíos símbolo de su religión. O sea, el ponerse 8 ornamentos, el sacerdote, era la suma autoridad, la suma limpieza de pecado, el sumo perdón de pecado, etcétera, la suma expiación. Herodes el Grande y Arquelao y después de los romanos no encontraron un medio más eficaz para evitar la revuelta de los judíos que guardar bajo su custodia en la Torre Antonia los ornamentos del sumo sacerdote. O sea, usted es sumo sacerdote en el momento que se ponen los ornamentos, traiga para acá los ornamentos. Y estaban bajo llave. Cuando vaya a hacer las funciones del sumo sacerdote, se le prestan los ornamentos, se le ponen los ornamentos, termina la función y fuera. Un poquito complicado, pero así era como Herodes y el Grande y Arquelao y después los procuradores romanos encontraron la forma de controlar al sumo sacerdote. Es como si fuera una capa mágica, que mientras tú tienes puesta la capa, tienes unos poderes sobrenaturales. Cuando te quitas la capa, eres un cualquiera. Asimismo, la tenaz lucha sostenida por los judíos para rescatar estos ornamentos, que no finalizó hasta que los devolvió el emperador Claudio con un decreto de su propia mano el 28 de junio del año 45, en que solo así se entiende que la lucha por conseguir los ornamentos del sumo sacerdote era una lucha religiosa. O sea, explicamos de nuevo. El sumo sacerdote era elegido de por vida. El sumo sacerdote tenía la función prácticamente de omnipotente en el pueblo de Israel. Era el rey del culto, pero como estaban bajo la dominación romana, la parte legislativa la hacían los romanos, las penas de muerte. El sumo sacerdote tenía una serie de funciones, vamos a decirlo así, sacramentales, una serie de funciones religiosas. Y para eso se ponía las vestimentas, se investía. Eran 8 vestimentas, 8 vestidos, 8 capas que se ponía para poder ejercer como sumo sacerdote. En el momento que hacía eso, que se ponía esas capas, era intocable. Era Dios presente en la tierra, por así decir. Entonces, Herodes el Grande, para quitarles el poder, y en el momento que se las quitaba, pues que dejaba de tener poder. Herodes el Grande, para quitarles el poder, se las escondía. Arquelao, que es el sucesor, sigue escondiéndoselas. Y el procurador romano que le toca de turno, hasta que ya el emperador en el año 48 después de Cristo se las devuelve, para que ellos pudieran manejar y hacer con ello lo que les diera la gana. Un indicio claro del carácter cultural que tenía el cargo del sumo sacerdote lo constituye este hecho. Su muerte poseía virtud expiatoria. Cuando moría un sumo sacerdote, ese mismo día todos los homicidas que por miedo a la venganza de la sangre habían huido a las ciudades del refugio quedaban libres y podían volver a su casa. E incluso, según la opinión preponderante de los doctores ocupar su anterior cargo, la muerte del sumo sacerdote, en virtud del carácter cultural de su cargo, había expiado la culpa de los homicidios cometidos por imprudencia. O sea, fíjense que el dato que les estoy dando es muy importante para entender otras cosas. A la muerte del sumo sacerdote, todos los pecados de homicidio quedaban perdonados. Todos los que estaban acusados de homicidio quedaban libres. Podían volver a la ciudad, podían volver porque estaban libres de pecado. Dígame una cosa, ¿de qué le suena esto? Cristo, sumo y eterno sacerdote, cuando muere, expía nuestros pecados, libera nuestros pecados, limpia nuestra conciencia. Con su muerte, Cristo está haciendo lo que hacía el sumo sacerdote. O sea, no es, podemos decir, el cristianismo no inventa nada.
continúa, amplía, desarrolla una práctica que ya estaba presente en el Antiguo Testamento. La muerte del sumo sacerdote era liberación, era expiación de los pecados, sobre todo de los crímenes de los miembros de la sociedad, que al morir él se liberaban los pecadores, se liberaban los criminales, se liberaban los que habían cometido delitos. ¿Qué es lo que hace Cristo? Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com. Sección de tienda. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia y les recuerdo el viaje a la fiesta del Renacimiento y el seminario que llevaremos a cabo el día 4 de agosto, si Dios permite, sobre una introducción, una visión general sobre el Nuevo Testamento para prepararnos a la liturgia del año que viene con la lectura del Evangelio de San Lucas. Ahora, hablando de los privilegios del sumo sacerdote, el privilegio más importante consistía en que era el único mortal que podía entrar en el lugar más santo del templo, en el Sancta Sanctorum, una vez al año. La triple entrada al Sancta Sanctorum el día de la expiación significaba la entrada ante la benéfica presencia de Dios, lo cual se traducía en especiales manifestaciones con las que era honrado el sumo sacerdote en el Sancta Sanctorum. Había un lugar del templo tapado por un velo en el cual solo ahí residía Dios. O sea, igual que para el mundo griego, la mitología griega, Dios, Zeus, residía en el monte Olimpo, en las alturas del monte Olimpo, en el Olimpo, y allí vivían con él, junto con él los otros dioses. Para la religión judía, Dios residía en el templo de Jerusalén y el lugar de su residencia, vamos a ponerle así, estaba tapado, era el lugar santo de los santos, estaba tapado por un velo. Por eso ese velo va a caer, se rasga de arriba abajo el día de la muerte, el Jueves Santo, a las 3 de la tarde, cuando muere Jesús. Entonces el sacerdote, el sumo sacerdote, su gran privilegio era entrar un día al año, el día de la expiación, entrar
al lugar de la residencia de Dios. Esta honradez se traducía en manifestaciones especiales de Dios, con las cuales era honrado el sumo sacerdote. Por ejemplo, hacia el año 200, Simón el Justo y Juan Hircano en el año 134 al 104 a.C. escucharon voces celestes provenientes del Santa de los Santos. Allí incluso se habla que tuvieron visiones. Y en Juan, capítulo 11, verso 51, se atribuye al sumo sacerdote de forma absolutamente general la facultad de profetizar. La menor falta en las normas litúrgicas habría acarreado un juicio de Dios, por eso el sumo sacerdote realizaba con temblor estas actividades. O sea, no era solamente el perdonar los pecados, sino el estar en la presencia de Dios, el gran privilegio que tenían los sumos sacerdotes. Era un sacrosanto lugar, oscuro, vacío, silencioso. En segundo lugar, hay que mencionar otra de las prerrogativas del sumo sacerdote en el terreno cultual. Era la prerrogativa de participar, siempre que lo deseaba, en la ofrenda de un sacrificio. Tenía también el privilegio de ofrecer un sacrificio aún estando de luto, que estaba prohibido a los demás sacerdotes. Además, en la distribución de las cosas sagradas del templo entre los sacerdotes oficiantes, el sumo sacerdote tenía el derecho de elegir el primero lo que quería. O sea, cuando se ofrecía un sacrificio, un sacrificio era un cordero, un buey que se mata, unas palomas, un dinero, una serie de cosas. Esa parte de eso era para el que lo oficiaba. Ahora, el sumo sacerdote tenía el privilegio de ser el primero que escogía la parte que él creía conveniente. Por ejemplo, en esta atribución podía escoger para sí un sacrificio penitencial, lo mismo ganado que aves, un sacrificio expiatorio, una parte de las ofrendas alimenticias, 4 o 5 de los 12 panes de la proposición distribuidos cada semana, uno de los 2 panes de las primicias fermentadas para la fiesta de Pentecostés y una piel de los holocaustos. Eso, él era el que tenía el privilegio de ser el que escogía la parte que él quería. O sea, el que parte y reparte se lleva la mejor parte, dice nuestro refrán. Pues eso era parte del privilegio. Ahora, vuelvo y le repito, el privilegio más grande en el cual él pues se sentía temblequera, le entraba el estar en el Santo de los Santos, en el Sancta Sanctorum, en el lugar en que Dios vivía y habitaba. Entre las otras prerrogativas hay que destacar la presidencia del Gran Consejo, el Sanedrín, que era la suprema autoridad administrativa y judicial de los judíos, y el principio jurídico de que el sumo sacerdote, en caso de crimen, únicamente tenía que someterse al Gran Consejo. O sea, presidir el Sanedrín. Ya veremos más adelante lo que es el Sanedrín. O sea, no era sacerdote para estar solamente rezando. Tenía sus privilegios. Y tenía el privilegio de escoger la parte, y eso, como comprenderán, serían todos los sumos sacerdotes que queramos, pero no dejaban de ser seres humanos. Y nadie les juzgaba nada más que el Consejo Supremo. Y el Consejo que estaba formado por amigos y adláteres de él. El privilegio más buscado y más era el poder que eso representaba, el poder decidir sobre vida y milagros de cada uno de ellos. Ahora, también tenía sus deberes, que eran sobre todo deberes de naturaleza cultural, o sea, de situaciones referentes al culto que tenía que hacerle a Yahvé en el templo. La ley no prescribía expresamente al sumo sacerdote más que el deber de oficiar el día de la expiación. El Levítico capítulo 16 lo explicaba. O sea, obligación, solamente tenía obligación, vamos a ponerle en palabras que entendemos, de trabajar un día al año, el día de la expiación. Pero la costumbre había añadido otras obligaciones litúrgicas. La Misná, que es el compendio de las leyes, que tiene explicación de las leyes y de las conductas de los judíos, decía que tenía que participar en la ceremonia de quemar una vaca roja y debía actuar para entrenarse en las prescripciones de los escribas fariseos relativas a la celebración litúrgica del día de la expiación durante la semana anterior a ese día. O sea, tenía que
ensayar lo que iba a hacer el día de la expiación, cómo se tenía de entrar, cómo debía vestirse, qué palabras tenía que decir, o sea, como si... pero que no era una obligación, era una obligación de costumbre. Su obligación fundamental era entrar en el Santo de los Santos, punto. Después había que buscar algo con que, valgamos la expresión, con qué entretenerse, con qué justificar las cosas. Según Josefo y el Talmud, estaba vigente la costumbre de que el sumo sacerdote oficiase también los sábados, las fiestas de Luna Nueva, las 3 fiestas de peregrinación, Pentecostés, Pascua, Tabernáculos y las asambleas del pueblo. Pero fueron cosas añadidas poco a poco a lo largo de la historia. La ley ordenaba a Aarón y a sus hijos hacer la mañana y la tarde del día de su unción una ofrenda alimenticia cocida sobre una chapa, pero en la época del Nuevo Testamento eso se hacía todos los días. El sumo sacerdote no estaba obligado a ofrecerla personalmente, bastaba con que la pagase. O sea, había que hacer una ofrenda había que prepararla, había que preparar el pan, era mucho trabajo. Entonces, en tiempo de Jesús ya ni eso hacían, pagaban para que le hicieran el trabajo de preparar la ofrenda. Ahora, el sumo sacerdote tenía también sus obligaciones financieras. Otra de las obligaciones del sumo sacerdote se encaminaban a preservar su actitud para los oficios cultuales. O sea, él tenía que estar muy pendiente de lo que hacía, lo que tocaba, lo que comía, dónde andaba, con quién se juntaba, porque eso le podía traer impureza ritual. Por eso, por ejemplo, no entran cuando van a juzgar a Jesús, se quedan a la puerta cuando van donde Pilato, porque entrar en la presencia de un extranjero el día de una fiesta le volvía impuro. Entonces, volverle impuro no podía celebrar la fiesta, no podía celebrar los rituales. Se entenderá entonces por qué la parábola del buen samaritano, el tocar la sangre volvía impura a una persona. Tenía que hacer un sacrificio de limpieza de impureza, etcétera. Entonces no había tiempo porque era un sábado, era cerca de una fiesta, y tocar a un herido era tocar sangre, se retiran y demás. Como tocar a un... ¿por qué Jesús, cuando ve a los leprosos, les dice, vayan y preséntese al sacerdote, no los toca siquiera? Porque tocar a un leproso para volverse impuro. O dialogar con un leproso, por eso no entra en ciertas ciudades. Las obligaciones, se trata de las prescripciones acerca de la pureza ritual. Por ejemplo, el contacto con un cadáver causaba impureza. Libro de los Números, capítulo 19, verso 11 al 16. Esto exigía tocar un cadáver exigía para el contacto con un cadáver, la impureza exigía una ceremonia de 7 días de duración antes de que un sacerdote pudiese oficiar de nuevo. O sea, tocar el cuerpo de un muerto, quedaba uno impuro, y para limpiarse de la impureza tenían que pasar con una serie de oraciones y sacrificios 7 días. Para evitar que el sumo sacerdote tal impureza, le estaba prohibido contaminarse con el contacto con un muerto. No le estaba ni siquiera permitido tocar un cadáver, ni entrar en una casa de que hubiera un muerto. En los entierros no debía ir inmediatamente detrás del féretro. Estaba asimismo prohibido llevar despeinados los cabellos y rasgarse las vestiduras en señal de duelo. La prohibición de no contaminarse con un cadáver no excluía ni a los parientes más próximos, lo que nos da una idea de su gravedad. A todos los demás sacerdotes les estaba permitido contaminarse con el cadáver de los parientes próximos, padres, hijos, hermanos, hermanas solteras que viven en casa del hermano y esposa. Sin embargo, al sumo sacerdote no. Se le permitía una única excepción. Se trataba del muerto del mandamiento, y es decir, del muerto que no dejaba ningún pariente. Quien encontraba su cuerpo tenía que prestarle los últimos cuidados. Incluso esta norma era discutida. Los fariseos la admitían colocando la misericordia por encima de la estricta observancia de las prescripciones de la pureza del sumo sacerdote, pero los saduceos, intransigentes, defensores de la letra de la ley, rechazaban también la excepción. O sea, en resumen, el sumo sacerdote no podía tocar ni estar cerca de un cadáver, porque se volvía impuro.
tan solo en el muerto, en el caso de que el muerto de mandamiento, que se llamaba, que no tuviera nadie en este mundo. Entonces podía hacerse cargo. Pero a pesar de eso, los fariseos decían que sí podía hacerlo para señal de misericordia. Los saduceos decían, no, nacariles, de eso nada. Si toca, queda contaminado. Si queda contaminado, no puede entrar al Sancta Sanctorum. Tiene que vivir un proceso de descontaminación y demás, de limpieza de impureza. Era intocable, no podía tocar y era también fácilmente contaminado. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Descubriendo el Siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778 o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Cantarle a la vida, quiero gritar de alegría. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI y estamos conversando sobre el sumo sacerdote, la máxima autoridad religiosa, política, social que había en el mundo del tiempo de Jesús. Ahora, si había un momento en que el sumo sacerdote tenía que estar estrictamente purificado, era el día de la expiación. Por lo cual, la semana anterior al día de la expiación debía someterse durante 7 días a la ceremonia de purificación. Una ceremonia de purificación que aparece en el libro de los Números, capítulo 19, versos 1 al 16. Con esta ceremonia borraban toda posible contaminación por carácter de tocar un cadáver. Ahora bien, también para evitar que se contaminara indirectamente o por pura casualidad, esta semana, a partir del día 3 del Tisri, tenía que retirarse las 7 noches a la cámara que le estaba reservada en el templo, situada a la parte sur del atrio de los sacerdotes, y allí pasar la noche. De este modo se excluía toda posibilidad que el sumo sacerdote contrajese la impureza levítica, especialmente a través de su mujer. Había un tercer medio de evitar la contaminación del sumo sacerdote en las vísperas de la fiesta. Y eso era que la noche anterior a ese día debía estar sin dormir, completamente despierto, para evitar la contaminación de que nos habla el libro del Levítico, en el capítulo 22, verso 4. Todas estas prescripciones acerca de la pureza tenían por objeto una cosa muy importante, y era la de salvaguardar la actitud cultual del sumo sacerdote, es decir, que estuviera disponible, podríamos decir, las 24 horas a ofrecer los sacrificios que le mandaba la ley, sobre todo el gran sacrificio de la expiación. ¿Por qué el gran sacrificio de la expiación? Porque solamente se hacía una vez al año, y era la forma que tenía el pueblo de ser perdonados sus pecados.
la expiación, el limpiarle de los pecados. Y si no se podía hacer ese día, había que cargar con los pecados un año más a esperar que el sumo sacerdote estuviera limpio limpio de toda sospecha, limpio de polvo y paja, para evitar que pudiera caer en la tentación de no celebrar la expiación. Estas prescripciones, también, además de guardar la actitud cultural, había que asegurar también su descendencia, la pureza de origen. ¿Por qué? Pues porque según la ley, el cargo del sumo sacerdote era hereditario, y a ellos encaminaban a salvaguardar esta pureza las severas prescripciones acerca del casamiento del sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento se prescribía que el sumo sacerdote debía tomar por esposa a una joven virgen. No podía ni casarse con una viuda, ni con una divorciada, ni con una violada, ni con una prostituta. Eso está prescrito en el libro del Levítico, capítulo 21, versos 13 al 15. Algunos rabinos interpretaban esta prescripción limitando el concepto de virgen a la joven que tenía entre 12 y 12 años y medio. O sea, pues tenía que ser una virgen. Y algunos interpretaban que para ser virgen tenía que tener de 12 a 12 años y medio. O sea, casarse con una muchachita, casarse con una adolescente. También incluso eran tan estrictos que por una viuda se entendía también la prometida cuyo novio hubiese muerto, la prometida que había disuelto a los esponsales era considerada como divorciada, profanada se consideraba también, según se dice, a la hija de un sacerdote casado ilegítimamente. La clasificación de prostituta se aplicaba a la que no era judía genuina, era prosélita, a la esclava liberta y a la desflorada, como por ejemplo la prisionera de guerra. ¿Y por qué hacían esto? Porque la prescripción relativa al matrimonio del sumo sacerdote solo podía tomar por mujer a una virgen de 12 años y medio que fuese hija de un sacerdote, de un levita o de un israelita de descendencia legítima. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes.
tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Continuamos y finalmente formaban parte de las obligaciones del cargo del sumo sacerdote los ceremoniales correspondientes a su posición. Él era la máxima autoridad y por tanto todo el mundo tenía que estar supeditado a él. Y a su derecha siempre estaba el jefe supremo del templo, a su izquierda el jefe de la sección sacerdotal, que estaba de servicio en el momento en que desapareciera el sumo sacerdote. Formaban parte también una serie de prescripciones. Por ejemplo, no se le debe de ver desnudo, no se le puede ver cuando se corta el cabello ni cuando está en el baño. Finalmente se esperaba del sumo sacerdote pues un trato especial cuando está presente ante los demás, el cuidado del aspecto externo. Llevar el pelo, tenía que tener la costumbre de llevar el pelo llamado el corte de pelo peinado juliano, es decir, el pelo muy corto. El sumo sacerdote tenía que ir poco menos que, como decimos vulgarmente, con el coco pelado. El sumo sacerdote conservaba su título y mantenía su prestigio aún después de ser depuesto. Es más, si el sumo sacerdote en funciones debido a la impureza ritual no podía oficiar el día de la expiación, le sustituía otro sacerdote en la ceremonia, lo que sucedió en varias ocasiones. Ahora, este sacerdote era puesto en la lista de los sumos sacerdotes, aunque fuera solamente por unas horas. El influjo de los sumos sacerdotes cesantes es importante. Por ejemplo, recordamos el caso de Anás en el proceso de Jesús. Pensemos que el sumo sacerdote Jonatán, hijo de Anás, en funciones de la Pascua a Pentecostés del año 37, el cual presidió una importante embajada judía al gobernador de Siria, y así sumo sacerdote, después de su sustitución, no solo conservaba gran parte de su prestigio, sino también el carácter conferido por su cargo. Seguían vigentes las prescripciones que limitaban la elección de mujer, lo mismo que la prohibición de contaminarse con los muertos. Su muerte, aún después de su deposición, poseía virtud expiatoria para los homicidas que se encontraban en las ciudades de asilo. La única diferencia entre un sumo sacerdote en funciones y otro cesante consistía en el pago del novillo el día de la expiación, en el pago del flor de harina para quemar diariamente. Concluimos. El sumo sacerdote, aún después de ser depuesto, conservaba como carácter indeleble el carácter conferido por su cargo, el cual conseguía una santidad eterna. Nos parece raro, nos parece extraño, pero ¿qué tenemos en el sacramento del orden sacerdotal? El sacramento del orden y el que tenemos en el bautismo permanecen para siempre. Un sacerdote que es ordenado de sacerdote legítimamente, y en un determinado momento de su vida puede optar por dejar los hábitos, como se dice vulgarmente, por colgar la sotana, pero sigue siendo sacerdote hasta la eternidad. En ese sentido estamos tomando la parte correspondiente a la tradición judía, a la tradición de los sumos sacerdotes. El sumo sacerdote, aun cuando haya sido depuesto, sigue siendo sacerdote, sigue siendo pontífice, pontifex, hacedor de puentes entre Dios y los hombres. Como ven, ¿por qué quiero insistido en presentar este sacerdote, esta figura del sacerdote? Para que veamos que no hay nada en nuestra fe cristiana, nuestras costumbres cristianas han sido muchas de ellas tradiciones transmitidas y recibidas en la religión judía, en la religión que profesó Jesús, que al fin y al cabo él vino a perfeccionar, vino a limpiar. Él no vino a destruir la ley, sino a perfeccionarla y a ponerla en funcionamiento. Nos faltan pocos minutos, simplemente recordarles que tenemos un encuentro el día 4 de agosto en la parroquia San Columba para tener un seminario sobre la introducción al Nuevo Testamento y las obras del Nuevo Testamento. Y en segundo lugar, el día 13
de agosto, nuestro viaje al Parque del Renacimiento. Y se me olvidó pasar la canasta en esta ocasión, se la paso ahora al final. Ayúdennos primero con su oración, para que podamos seguir testigos de la palabra, testigos sirviendo, llevando, acompañando, dando la mano a los demás desde Descubriendo el Siglo XXI. Y luego, si les sobra unos centavos, si hay algo que nos puedan ayudar, échenlo para acá. Nuestra dirección, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito más despacio. Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Hasta la semana que viene, hasta el mes que viene, si Dios quiere. Que Dios les bendiga, hermanos presos, ánimo y pa'lante, que el Señor nos ayuda y pone cruces que podemos con ellas. Que cada cual cargue con su cruz y ayudemos a los demás a cargar con las cruces. Que Dios nos bendiga.